poncho una llanta, no sé, varias cosas. Entonces me dijo, y otras es para adquirir. ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando de la sabiduría? Entonces cuando estamos en eso que nos hace buscar la palabra, nos hace buscar las gemas, es porque queremos adquirir la sabiduría. Hemos hablado de la sabiduría y de muchos otros temas, ¿verdad? El temor de Dios. Y me decía que la madurez provoca hambre, el querer conocer más y adquirir más, porque van haciéndose más sólido nuestro carácter. Entonces en esta noche voy a hablar de la necedad, el necio. Al principio cuando iniciamos las gemas, les di, ¿verdad? Les mencioné, que era un necio, según el libro de Proverbios, y dice que el necio o el insensato es como alguien que detesta la verdadera sabiduría y corrección, que no tiene deseo de adquirir el conocimiento de revelación. Y yendo a Proverbios capítulo 1, versículo 22, y dice así, ¿verdad? En la Reina Valera nos dice de cierta manera, ¿dónde quedó? Y el capítulo 1, versículo 22 dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Acuérdense que insensato y necio va hablándonos de lo mismo. Y aquí nos está queriendo decir que si nosotros no tenemos cuidado, la necedad nos puede llevar a una vida de engaño. Nos puede llevar a una vida de engaño porque dice que no, o sea, que viene, o sea, el burlarse de aquello que es lo verdadero, de aquello que es lo correcto. Y entonces el Señor nos quiere evitar, o sea, que nosotros vivamos una vida en engaño, una vida que ese engaño nos aparte o nos distraiga o nos dirija a algo que va a ser la destrucción para nosotros. No sé a cuántos de ustedes, ¿verdad? O a cuántos de nosotros en alguna ocasión hasta nos llegaron a decir, ¿verdad? Es que no seas necio, cuando los padres a veces le están diciendo a los hijos, pero mira, hijo, esto y esto otro, o aquello. Y llega un momento que el hijo no quiere poner atención o no quiere hacer caso y dice, deja de ser un necio, te estoy diciendo las consecuencias, te estoy diciendo lo que te va a pasar y tú sigues sin entender. Porque es lo que pasa con la persona que es necia, no tiene entendimiento. Y dice también la palabra en Proverbios 3:35 que dice que está colmada su vida de vergüenza, deshonra, y aún esa deshonra viene en público del necio. Con una persona o cuando uno permite o deja que la necedad entre a nuestro corazón, va a ser algo de vergüenza, porque nos podemos querer hacer nuestras cosas a nuestro propio entendimiento y no al entendimiento de Dios, no al entendimiento de la palabra, no al consejo sabio que alguien nos pueda dar, o el mismo consejo de la palabra. Y te voy a dar unas características del insensato o del necio, ¿verdad? Y una de las características, vamos a regresar, pero esto es conforme está hablando los Proverbios, una de las características del necio, del insensato, es la imprudencia, el ser imprudente. O sea, que se va a precipitar, se va a precipitar muy pronto en hacer algo o para algo. Una característica de esa es el ser imprudente. Una característica del insensato, del necio, es ser irresponsable. O sea que no hay la seriedad para comprometerse a hacer algo. Por eso Proverbios, inclusive Proverbios 26,
habla 12 versículos acerca de la necedad, el necio. Desde el Proverbios 1 hasta llegar al versículo 27, habla de la necedad, varios puntos. Entonces digo, Señor, si a través de los proverbios mencionas la necedad, mencionas al necio, mencionas la insensatez, es porque tú nos quieres prevenir de caer en eso. Va a ser para que esto prevenga a tus hijos, a nuestras generaciones, a caer en esa necedad, ¿verdad? En esa irresponsabilidad, en esa imprudencia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, te digo, no hay la seriedad para comprometerse o hacer algo. El necio o insensato es alguien irracional. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hace centrar en razón. No lo haces entrar en razón. Y cuántas veces tal vez tú pudiste haber conocido a alguien que tú le explicas y le dices, pero mira, es que es así, y te dicen, no, pero es que no, es que yo siempre lo he hecho, por decir, yo siempre lo he hecho de esta manera, o yo siempre me he conducido en esta manera. O sea, que no es flexible, no es flexible. Entonces el irracional dice, no lo haces entrar en razón. Y aún hay un proverbio que dice, ¿sabes qué? No trates de convencer al necio, porque tú vas a quedar como necio, porque no lo vas a hacer cambiar de su parecer, no lo vas a hacer cambiar de la manera el que quiere hacer las cosas o quiere conducirse de cierta manera. Otra característica que tiene el insensato o el necio es que es inconsciente, o sea que no tiene la facultad de reconocer la realidad de lo que, y entonces lo hace confiarse, o sea, no tiene la facultad de reconocer la realidad. Es como dice la palabra, está el acecho, y una vez que está el acecho del enemigo, tú dices, yo voy a ser prevenido en ciertas cosas para no caer en la trampa del enemigo. Pero sin embargo, el otro no, el otro es inconsciente, como que no reconoce. Y ya hasta que cae en esa trampa del enemigo, esa trampa de Satanás, entonces a veces es como que, pues mejor hubiera hecho las cosas de otra manera. O tal vez mejor le hubiera hecho caso a tal persona. Yo creo que ustedes creen, una pregunta para ustedes y también vino para mí cuando estaba preparando esto. ¿Será que en algún momento a través de nuestra vida hemos caído en la necedad? ¿O hemos sido necios en alguna u otra manera? Yo creo que todos, aún desde chiquitos, cuando nuestros padres nos estaban instruyendo, nos estaban dirigiendo y nos dijeron cosas para prevenirnos y no les hicimos caso. Entonces, te digo, el insensato o el necio no tiene, o sea, la capacidad, la facultad de reconocer lo que es lo verdadero, la realidad. Dice que es falto de reflexión, o sea, que no medita si hay consecuencias. La persona que se conduce en esa necedad o en esa insensatez es porque es falto de reflexión, o sea que no medita las consecuencias, y sí o no, cuando nosotros vamos creciendo, un niño, por ejemplo, nosotros lo vemos en un niño, el niño no mide las consecuencias, algo le puedes pasar, pero no las mide. Un ejemplo a la vez puede ser gracioso, ¿verdad? Pero hace muchos años, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, había un programa que decía, creo que decía el comediante y ponía el brazo así, decía, Atila, y creo que salía y le aventaban un guajolote. Le aventaban un guajolote y él ponía Atila, y le aventaban un guajolote. Y mi tía me cuenta que en una ocasión estaban en la escuela, mis primos estaban chiquitos, y dice que pues había terminado su ceremonia. Dice, yo estoy platicando con las mamás y en eso escucho que mi hijo me dice, mamá, di Atila, y dice, yo, Atila, pero pues no pensó, dice, mi hijo se había subido en una barda y se me aventó para que yo lo cachara. Entonces dice, ahí fui a dar con todo mi hijo al suelo, dice,
pero porque él no medía las consecuencias. Decía, ay, ahorita mi mamá me va a cachar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos niños no miden las consecuencias cuando ciertos programas, ciertas cosas? Y entonces por eso es que uno, así la palabra nos dice, que nosotros tenemos que meditar para no haya consecuencias. Siempre la palabra, ¿verdad? Dios nos habla a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos reflexionar, nosotros podamos analizar, ¿verdad? Si algo que vamos a hacer o algo que vamos a donde vamos a tomar una decisión no tenga ciertas consecuencias. No tenga consecuencias, aún aunque todo parezca que se vea muy bonito, pero uno tiene que considerar al Señor, porque de otra manera el Señor lo considera una necedad, o no los puede considerar una necedad. Y entonces por eso es que a través del libro de Proverbios nos viene hablando de cómo hace la comparación del que es sabio y hace la comparación del necio. Y como te decía, el necio es aquel que detesta, rechaza la verdadera sabiduría y la corrección también, y no tiene el deseo de seguir adquiriendo el conocimiento. En nuestro corazón, como te decía, la madurez, el grado de madurez nos hace tener más hambre de Dios, más hambre de esta palabra, más hambre de estas gemas. Y dice Proverbios capítulos 3:30, bueno, ese es el que le estaba diciendo, ¿verdad? Que la vida del necio es colmada de vergüenza, su vida de deshonra, y aún públicamente. Dice la palabra que en Proverbios 10:21, que dice la Reina Valera, los labios del justo apacientan a mucho, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Quiere decir que el corazón, la carencia de un corazón con entendimiento va a hacer que muramos, y no nada más puede ser físicamente, sino que espiritualmente muramos, porque al no tener un conocimiento espiritual, Satanás nos roba nuestras promesas, te roba tus promesas, roba la palabra, roba los beneficios que a ti y a mí nos corresponden de la palabra. Entonces viene a haber una muerte espiritual, ¿sí? ¿Cómo dijo? ¿La carencia de qué? De un corazón. De un corazón con entendimiento. Ajá. La carencia de un corazón con entendimiento. Entonces, es por eso que el Señor dice, ¿sabes qué? Da tu corazón a entender, lo vemos que nos dice, da tu corazón a entender. Y me llamaba la atención cuando estabas meditando en esto, en toda la Biblia, no es nada más como que 5 veces, por decir, 5 veces menciona la palabra la necedad o insensatez o el necio, a través de toda la palabra, porque mientras le he estado meditando, me hizo recordar mucho lo que nuestro pastor nos decía el domingo, que las consecuencias, ¿verdad? De que todo lo que tú siembras o todo lo que sembramos cosechamos. Y ya entraremos después, en otra ocasión entraremos en eso, pero estaba viendo todas las recompensas que habla el libro de Proverbios en cuanto a aquellos que queremos adquirir el conocimiento de Dios, a aquellos que buscamos la sabiduría, a aquellos que nos refrenamos, ¿verdad? Y nos cuidamos de no caer en la necedad, aquellos que deseamos, ¿verdad? Vivir nuestra vida en el temor del Señor. Y esto es importante porque mira, tú y yo como servidores de esta casa, no importa donde nosotros estemos sirviendo al Señor, necesitamos de esto. Todos lo necesitamos. Donde quiera que nosotros servimos en esta casa, el maestro necesita el temor de Dios en su corazón. El ujier necesita la sabiduría de Dios. El levita necesita el conocimiento de Dios. O sea, todo esto que estamos aprendiendo es porque lo necesitamos. Es lo que lo necesitamos. Por ejemplo, yo una vez le dije hace tiempo, porque ha habido diferentes personas que han estado, por ejemplo, voy a poner el ejemplo ahorita de los que están en el sonido, en proyección.
Y hace mucho tiempo alguien me decía, hace muchos años mejor dicho, me decía, pues ya nada más es proyectar. Y le decía, ¿sabes qué? No nada más es proyectar, porque cuando tú estás poniendo los versículos de la palabra, tú estás dejándole saber al pueblo que puede obtener sabiduría, conocimiento de la palabra. Cuando tú proyectas algo, no nada más lo proyectas por proyectar, sino porque la gente va a adquirir sabiduría, va a adquirir conocimiento a través de lo que el resto del pueblo puede estar leyendo ahí. Porque una vez que alguien lee la palabra que está puesta ahí, el Señor le está hablando a esa persona. El Señor le está tal vez dando su respuesta. Ahí a través de esa palabra que Él puede estar proyectándose, alguien puede recibir la guianza del Señor y decir, ahora tengo la guianza del Señor, ahora ya tengo la respuesta, o ahora ya sé lo que incluso Dios me está tratando de decir a través de este versículo. Entonces, por eso, cada vez que estamos escuchando esto de las gemas de la sabiduría, es porque el Señor está haciendo que nuestro carácter siga siendo formado, pero que lo que tú y yo vamos a estar dando al pueblo, no nada más a Dios, sino lo que nosotros vamos a estar dando al pueblo, lo estamos haciendo con ese conocimiento, lo estamos haciendo con ese entendimiento. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, dice Proverbios 11:29, que dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? Dice según la traducción, ¿verdad?, del arameo, dice que realmente o le será quitada su herencia o estará fuera del testamento. ¿Cuántas veces yo he conocido dos personas que no cercanas, no realmente cercanas, pero en el tiempo que estas personas iban a fallecer hicieron su testamento? Y a veces la gente puede pensar o decir, bueno, más cuando la gente tal vez si tiene ¿cómo se dice? Una enfermedad terminal, que sabe que ya va a morir joven y que todavía tiene pues hijos, pues tal vez no tan, o sea, ya sea pequeños o sea en una edad de juventud, pero los hijos empiezan a enseñar, sí o no, padres, empiezan a enseñar su grado de madurez. Y yo supe de dos conocidos, de amistades, que había fallecido la persona y les dejó su herencia, pero dejó estipulado en la herencia que el hijo más chico era el que iba a dejarlo como responsable y no al más grande. ¿Por qué? Porque el chico enseñaba más sensatez, más prudencia, más sabiduría que el hijo más grande. El hijo grande era más atrevido, más despilfarrador, parrandero, y ¿qué dice el papá? No, se va a terminar la herencia de los demás hijos. Entonces le dejó a los hijos un hijo y la otra era una hija, más chicos de edad, más jóvenes, a ellos, ¿verdad? Para que ellos les distribuyeran a sus hermanos en cierto tiempo su herencia. Entonces, por eso acá cuando yo estaba escuchando esto y meditando esto, dice, ¿le será quitada la herencia o estará fuera del testamento? Es lo que está queriendo decir aquí Proverbios 11:29. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría, la falta de esa madurez que uno puede seguir adquiriendo. El necio, según la palabra, dice que no tiene la disposición para aprender, sino que cierra su corazón a recibir. Solo le basta su propia opinión. Y dice, ahí adelantito, en Proverbios 12, 15, 16, y dice que el necio es de poca mecha. Dice el 15 y el 16, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente.
Está queriendo decir que no, o sea, que no tiene la disposición para aprender más, sino que cierra su corazón a seguir recibiendo. Se para en su propia opinión que nadie lo puede hacer cambiar, y el necio es, como dice, de corta mecha, o sea, que rápido se puede encender en ira, rápido puede. Entonces, el Señor nos llama, ¿verdad? Por eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, la templanza. La templanza es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Ahí mismo en Proverbios 22, el 12, versículo 23 dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. En la versión del arameo dice que manifiesta, ¿verdad? O sea, que rápido deja ver la persona esa falta de o sea, no se ve lo dócil que sea la persona para poder ser guiado, para poder ser dirigido, ¿verdad? Y el Señor, o sea, nos enseña, ¿sabes qué? Con este caminar que llevamos, en este año lo hemos venido enfatizando, lo hemos venido reforzando. El Señor nos ha hablado de avanzar, el Señor nos ha dicho de seguir adelante. Entonces, ¿qué mejor que lo que vamos aprendiendo a través de la predicación, a través de las gemas de la sabiduría, sea lo que localice dónde está nuestro corazón para hacer el cambio, para alinear nuestro corazón, alinear nuestros pensamientos y poder seguir avanzando, y que no sea eso lo que nos estorbe, no sea lo que estorbe tu matrimonio, no sea lo que estorbe tu casa, no sea lo que estorbe nuestra familia. A veces, si nosotros no tenemos cuidado en el matrimonio, puede entrar la necedad en nosotros, en la esposa o en el esposo. Puede entrar la necedad, porque podemos tomar una posición de, no, es que así tienen que ser las cosas, y así se van a hacer, y cueste lo que cueste, a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión, y yo lo quiero hacer así. Y a veces es ahí donde no nos damos cuenta que puede estar abundando la necedad en el matrimonio. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Voy a brincarme ahí, pero donde dice que la mujer sabia, creo que es ¿mande? El versículo 14, capítulo 14, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y nos está diciendo que la necia con sus acciones la derriba, es lo que está diciendo realmente la palabra. Que uno como mujer puede edificar, o sea, nuestra casa con esa sabiduría, pero también con nuestras acciones necias podemos derribarlas. Podemos derribar nuestra casa. Y ahí adelante, en el versículo 3, dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. Quiere decir que la necedad está ligada con el orgullo. La necedad está ligada con el orgullo, porque el necio no quiere escuchar consejo. El necio no quiere escuchar, recibir corrección. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que hay un espíritu de orgullo en él. Puede haber un espíritu de orgullo, de soberbia en nosotros, y por eso el Señor nos previene y dice: ¿sabes qué? Tu recompensa de sabio puede ser mucho más gratificante que ver también la recompensa de la necedad. O sea, porque las dos tienen su paga, ¿verdad? Las dos cosas tienen su paga. Y entonces va ligada tanto la necedad, va ligada con el orgullo, va ligada con la soberbia, es lo que realmente nos está diciendo la palabra. Y dice que el necio no va a buscar el consejo, dice que se engaña a sí mismo porque se autojustifica, cree que no tiene necesidad de arrepentirse inclusive. Me llegó tanto eso cuando dice que no tiene necesidad de arrepentirse. ¿Por qué dice que no? O sea, ¿por qué puede llegar a tal grado la necedad conforme a Proverbios 14, del versículo 7 al 9?
¿Qué habla eso? Que cree que no tiene la necesidad de arrepentirse, porque no reconoce su falta. El necio no, le es difícil reconocer su falta. Al necio le es difícil reconocer que falló. Al necio le es difícil reconocer que se equivocó. Y cuando digo necio estoy hablando de necedad tanto en el hombre como en la mujer, o sea, en los dos sexos, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces, porque no reconoce que hubo una equivocación, y por eso es que dice que siente que no tiene la necesidad de arrepentirse, y dice, bueno, si esa persona o él o ella me pide perdón a mí, entonces, o sea, ya como entonces tal vez ya le otorgo el perdón, o ya le digo que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Pero a esa magnitud llega la necedad. A esa magnitud llega la necedad. Y meditando en esto, yo le decía, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos, escudriñame, Señor, porque a veces la necedad se puede camuflar, eso, esconder, camuflar, eso, camuflar, parece trabalenguas, ¿verdad? Se puede esconder tras una humildad falsa, se puede esconder tras algo que parece una sinceridad, pero no lo es. Que inclusive hay un versículo que dice que el que es necio, dice que aún a su amigo le puede hacer mal. Digo, wow, o sea, puede ser tan fuerte la necedad que no le importa la amistad, con tal de él estar bien, no le importa dañar y a su amigo causarle daño. Por eso tenemos que tener cuidado aún, ¿verdad? O sea, que hasta decían tal vez nos decían a veces un dicho, no todo lo que brilla es oro. Por eso cuando en esto que vamos aprendiendo y que vamos conociendo gente en nuestro caminar, tenemos amistades, tenemos familiares, tenemos gente cercana, el discernimiento es bien importante en nuestra vida. Dile al que está al lado tuyo, el discernimiento es muy importante en nuestra vida. Es muy importante ese discernimiento para nosotros. Entonces dice Proverbios 14:7-9 que realmente no busca el consejo y se engaña a sí mismo porque se autojustifica. El necio se autojustifica su pecado, autojustifica su maldad. Qué terrible cuando escuchamos o cuando se ocupe la palabra para autojustificar un pecado de alguien. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Lo hemos tal vez visto en alguien o lo hemos escuchado en alguien. Recuerdo, nosotros conocimos yo conocí a una pareja y ella autojustificaba su adulterio. Porque ella fue la que cometió adulterio. Y me acuerdo cuando yo hablaba con ella, me acuerdo que un día la veo llegar yo todavía estábamos en San Fernando, y la veo que llega, ¿verdad? Ya todavía bien arreglada, y le digo, pero ella llegó después con su esposo, y le digo, ¿por qué no llegaron juntos? Dice, es que fui a la iglesia. Le digo, ¿a la iglesia? ¿A qué iglesia fuiste? O sea, que ella había ido a otra iglesia con la persona que estaba saliendo, y ya después regresaba a la iglesia para estar con su esposo y su hija ahí, ¿verdad? Y le dije, ¿qué locura estás haciendo? Y dice, es que él es cristiano, él es creyente y a lo mejor es lo que Dios tiene para mí. Y le dije, ¿cómo puedes caer en ese engaño? O sea, esa es una necedad. Y no, o sea, por más que se le dijo, se le habló, se le instruyó, prefirió seguir en su necedad. Se restauró ese matrimonio con el tiempo. Recuerdo que este varón venía con nuestro pastor y ahí estaba metido en la casa y tanto llorando, tanto quebrantado, pero siendo sanado, pero le dio otra oportunidad a esa muchacha, me acuerdo, le dio otra oportunidad porque gloria a Dios que vino ese despertar en ella y vio lo que estaba realmente dejando. Y no nada más era eso, sino que era su hija, porque ella cuando le entró la loquera, hasta abandonó a su niña. Era una niña chiquitita, tendría como unos 2 añitos, yo creo.
Entonces, ¿hasta dónde lleva la necedad del corazón? Que lleva, dice que aún autojustificarse, autojustificar el pecado, autojustificarse. Entonces no nos podemos nosotros autojustificar con la palabra, sino tenemos que reconocer cuando hemos fallado, tenemos que reconocer cuando andamos mal, tenemos que reconocer, y eso en el matrimonio no quiere decir que es una debilidad matrimonio. Cuando la esposa o el esposo reconoce, no es una debilidad, sino al contrario, Dios lo ve como algo agradable, porque le dice: Señor, estoy reconociendo esa falla, estoy reconociendo lo que estoy haciendo, estoy reconociendo que estoy haciendo malas cosas en cualquier área, ¿verdad? En cualquier área del matrimonio o de la familia. Y entonces, incluso, padre, delante de tus hijos, si tú te has llegado a equivocar, no pierdes la autoridad el decirle a tus hijos: perdón, hijos, me equivoqué. Perdón, hijos, fallé. Al contrario, les es una enseñanza que a los hijos se les está quedando, que cuando ellos fallan, no se autojustifican ni entran en una necedad de autojustificarse. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Dios nos habla mucho, te digo, de la necedad, y dice que el necio se puede confiar de todo porque no tiene la capacidad de discernir realmente. Proverbios 14:16 también, porque dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea que se confía de todo y no tiene la capacidad de discernir. No tiene la capacidad de discernir. En estos tiempos necesitamos levantar una generación de gente que discierna, de hijos que sepan discernir. Que, por ejemplo, tan claro podemos ver una necedad que ha estado sucediendo en estos tiempos en las universidades. Neciamente están actuando estudiantes y apoyando y diciendo, o sea, que ellos apoyan al grupo terrorista Hamas, donde ellos están autojustificando, ¿verdad? Dice que estamos en el tiempo donde a lo bueno le están llamando malo y a lo malo llamándole bueno. Y hicieron llamados, y bueno, realmente fue un desastre lo que han estado haciendo en las graduaciones también se están levantando ahí los grupos, ¿verdad? Y disturbando. Pero vemos que dice la palabra que la necedad está ligada al corazón del joven. ¿Qué quiere decir el joven? No nada más quiere decir el joven de edad, sino quiere decir el inmaduro. El inmaduro. Puede haber gente adulta, pero inmadura también. Y puede estar ligada esa necedad en el corazón. Ahorita yo pongo la muestra de los estudiantes, ¿verdad? Pero es una inmadurez. Y dice la palabra que está ligada a la necedad, a su corazón. En el inmaduro, por eso no determina, nuestra madurez no está determinada en los años que tenemos en el Evangelio. No está determinada en los años que yo tengo de que acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, sino mi madurez está determinada en lo que yo voy aprendiendo, en lo que voy precisamente madurando, donde mi carácter se va formando. O sea, es ahí donde se va determinando la madurez. Y conforme va ese grado de madurez aumentando y empieza más el hambre por las cosas de Dios, entonces más rápido vamos a detectar cuando tú y yo caigamos en alguna necedad. Cuando el hijo caiga en alguna necedad, vamos a poderlo detectar más rápido. Y qué mejor que tú y yo podamos detectarlo pronto, ¿sí o no? Y que no nos estemos topando y que no estemos pasando por cosas que nos lleven a una vida de engaño. O sea, qué mejor, ¿verdad? Que estar en esa madurez, estar recibiendo y decir: Señor, enséñame, muéstrame, Señor amado. Yo tengo la capacidad de poder discernir, Señor, muéstramelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría,
mas la boca de los necios hablará sandeces. Dice que en el arameo, dice así: las bocas de los necios vomitan una maldición. Está feo, porque cuando alguien o tú mismo depones, o alguien más depone, te da asco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te da asco. Entonces, no es lo mejor que uno pueda ver o que le pueda pasar, ¿verdad? Pero sin embargo dice que las bocas de los necios vomitan una maldición. Digo, wow, esa referencia que da, sí me impactó, porque dije, Señor, eso ya es fuerte. Eso ya es fuerte. Cuando dice que mientras de la boca de los sabios fluye, dice que incluso su lengua es adornada con la sabiduría, pero sin embargo dice que de los necios vomitan maldición. Eso es fuerte. Entonces, es algo que le desagrada al Señor, es algo que le deshonra al Señor. Porque ¿qué no puede decir una boca necia? Una boca necia puede, dice uno de los versículos que habla de la necedad, que la boca, o sea, como dice, de aquel que vomita una maldición, dice que puede ser esas como esos golpes de espada que te matan. ¿Qué es una espada? Una espada es para, que la usaban los guerreros o la usaban antes, era para matar, para destruir. Así también la boca del necio, las palabras del necio pueden ser usadas para destruir. Gloria a Dios. Dice que es inútil encontrar la verdadera sabiduría en las palabras del necio. Ahí mismo en el versículo 7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. O sea que es inútil encontrar, dice, la verdadera sabiduría en las palabras del necio. No las encuentras, no se encuentra sabiduría. Hablan y hablan, parlotean y dicen casi como el Cantinflas, ¿verdad? Que hablan y dicen y no se les entiende nada, no llegan a cierto punto, no pueden recibir de esa persona por la necedad, por las palabras que hablan. ¿Vale? No tiene sentido lo que hablan. No tiene exactamente sentido lo que hablan. Los razonamientos. Ya me ando tirando aquí la Gloria a Dios. Amén. Estamos aprendiendo, pueblo. Estamos recibiendo, porque yo creo que eso es lo más importante que recibamos. Digo, yo le hacía esa pregunta al Señor en esta tarde, que por qué Él había hablado de las gemas y estarlas escuchando y estarlas recibiendo. Y es porque, dice, el grado de madurez es lo que te hace buscar más, es lo que te hace buscar más. Por eso te decía, tú estás aquí porque quieres seguir aprendiendo, y queremos evitar cosas en nuestra vida. Queremos evitar cosas en nuestra vida. Queremos evitar que a través de lo que estamos aprendiendo, a través de la palabra, podemos evitar dolores de cabezas, como dice, ¿verdad? Podemos evitar que haya haya escasez, haya muchas cosas, ¿verdad? En nosotros. Dice ahí mismo Proverbios 15, que dice que el necio se deleita en su propia necedad porque cree estar en lo correcto. El necio se deleita en su propia necedad porque cree que está en lo correcto. Y el versículo 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea que se deleita en su propia necedad porque creen estar en lo correcto. ¡Wow! Qué terrible es cuando alguien, como dice, no lo puedes sacar de esa necedad, ¿verdad? Dice alguien, y que tú le dices y le quieres evitar algo y creen que están en lo correcto. Pero a veces uno dice, pues ni Dios nos puede hacer cambiar de parecer. Ahí mismo en el capítulo 15 dice que en el necio no hay seriedad en las cosas
en las cuales él tiene que tener cautela. El versículo 21, Proverbios 15, 21 dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. O sea que no hay seriedad en las cosas, que hay que tener cautela. No hay seriedad, no hay algo como que lo haga razonar y decir, wow, tengo que ser cauteloso en esta área. Por eso la palabra nos dice: no ignores las maquinaciones de Satanás. El necio ignora las maquinaciones y se mete en las cosas, en esos aprietos, ¿verdad?, que el enemigo le quiere meter. Pero sin embargo, si hay un espíritu sabio en nosotros, entonces cautelosamente vamos a analizar y vamos a ver cómo se manejan cómo manejar ciertas situaciones. Dice también Proverbios en el capítulo 16 que el corazón del necio no es enseñable para la instrucción. No es enseñable para la instrucción. El corazón, por eso tiene que ver mucho el corazón, y es el corazón que cada día tenemos que entregárselo al Señor. Y dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Es necedad, o sea, no tiene ese corazón enseñable para la instrucción. Para la instrucción. Y lo primero que nos dice al principio de Proverbios es que amemos la instrucción. Es lo primero que nos dice: ama la instrucción, ama ser instruido, ama ser enseñado, ámalo. O sea, y podemos seguir aprendiendo unos de otros, podemos seguir aprendiendo unos de otros, seguir aprendiendo cuando alguien se acerca y nos da ese consejo sabio. Capítulo 17, versículo 7 dice: no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. ¿Qué nos quiere decir? Dice la palabra en el arameo, dice: hay dos cosas absurdas: encontrar a un necio en el liderazgo y tener un líder en la necedad. Encontrar a un necio en el liderazgo. Digo, ay Señor, ¿cómo tenemos que tener cuidado, verdad? En una empresa, imagínate, si en una empresa alguien de los que es por ejemplo, el supervisor, que sea de ese departamento, que sea un hombre necio, ¿cómo van a poder trabajar los demás empleados? Y después él se va a lavar las manos y le va a echar la culpa a los que estén trabajando ahí, porque eso es lo que hace el necio. O sea, no, como decíamos, no reconoce su falta, no reconoce su pecado, y entonces le echa la culpa a los demás. Entonces dice que hay dos cosas absurdas: dice encontrar a un necio en el liderazgo, o dice, y tener un líder en la necedad. Tener un líder en la necedad. En la casa, Dios levanta líderes, ¿verdad? Y más cuando el esposo tiene que ser ese líder de su casa. Y la mejor manera de nosotros como mujeres orar es que, Padre, que nuestro esposo como líder de nuestra casa no haya en él necedad. Y el esposo, ¿cómo puede orar por su esposa? Que sea la mujer sabia, que no entre en la necedad de que sus acciones derriben la casa. O sea, es para los dos. Aquí la palabra nos habla a los dos, tanto al esposo y a la esposa. Nos habla a todo, a los hijos y a las hijas. Por ejemplo, hay algo que me llama la atención, que nuestro pastor lo ha mencionado, y acá, por ejemplo, en Proverbios dice y la esposa, pero en el arameo dice el cónyuge. O sea que no se está refiriendo nada más a la esposa, sino que se está refiriendo también al esposo. Pero aquí en la traducción que pusieron lo enfocaron hacia la esposa nada más. Pero habla del cónyuge. Entonces está hablándole tanto al esposo como a la esposa. Y dije, wow, thank you Jesus, ya me salvé de nada más. Que no me digan y tú, ¿verdad? Sino que nos habla a los dos, gloria a Dios.
como dice nuestro pastor, mujeres, eras oportunidad. Ay, pues sí. No, pero yo creo que cuando hay un espíritu enseñable en todos, lo vamos a aceptar, lo vamos a recibir. Porque si no es dentro de nuestra oración o tu oración que tú ores o que tú y yo le hablemos al Señor, le digamos, Señor, cámbiame, transfórmame, y yo quiero parecerme más a ti, yo quiero ser más como tú, incluso que no nada más quede como en un canto que se ministra, ¿verdad? Sino cuando decimos, Señor, yo quiero ser más como tú, es cuando ahí le decimos, Señor, yo aprendo porque en ti no había necedad, Jesús, en ti había sabiduría, en ti había, entonces empezamos a ver los atributos que había en Jesús o que hay en Jesús, y es los que vamos a estar anhelando, esos atributos. Y yo sé que a ninguno nos gusta mucho que nos digan nuestros defectos o que nos corrijan, pero la palabra aún habla también de la corrección, que cómo es buena la corrección, porque la corrección es lo que nos va alineando y nos va perfeccionando. Y cuando venimos a ser corregidos, cuando los hijos vienen a ser corregidos por sus padres, o cuando dentro del matrimonio venimos a ser corregidos, que mi esposo me diga a mí, me corrija en ciertas cosas, o que yo lo corrija en ciertas cosas, o dentro de la iglesia que alguien, por ejemplo, tu líder te corrija, o seamos corregidos, porque también entre hermanos podemos ser corregidos. Dice que si nosotros amamos a nuestro hermano, o sea, también podamos hacerle saber algo que esté él haciendo incorrecto, porque no se trata de poner, o sea, no es de ponerle el dedo a la persona, sino es para que sigan creciendo y siga siendo también el deseo. Yo creo que el deseo de nosotros en nuestro corazón como hermanos en Cristo es que también no nada más yo quiero verme más a la imagen de Jesús, sino que tú desees que tu hermano, que tu hermana también tenga más la imagen de Jesús. Ese es el deseo. Entonces, y no, por eso te digo, entonces cuando el Señor nos habla de esto que dice, es para que nosotros podamos reconocer y analizar, decir, Señor, ¿será que me encuentro en un punto donde he entrado en una necedad? ¿O estoy en un momento donde ya no soy enseñable y eso me está conduciendo a ser alguien necio? O sea, todo esto nos hace analizar nuestra persona. O tú puedes decir, yo acabo de salir de eso porque yo estaba notando cierto patrón en mi vida, que estaba actuando así, o estaba hablando así, o que no estaba recibiendo de nadie. Entonces también es eso, o sea, o saliendo de algo, o tal vez el Señor impidiéndonos entrar en esa necedad. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Proverbios 17:12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Dice que lo peor, dice que es enfrentarse con un necio imprudente. Y vimos que una de las características del necio es la imprudencia. Es la imprudencia precisamente. O sea, que se precipita pronto a hacer algo o decir algo, ¿verdad? Y dice que han visto, o no sé si, bueno, tal vez no literalmente, pero tal vez en un video, han visto cuando a una osa le quitan a su osesno o su osito. Cuando le quitan al osito, porque por ejemplo cayó en una trampa, van, lo rescatan y lo curan, lo tienen un momento ahí con los que los rescatan, ¿verdad? Para aliviar, que se alivien, y los vuelven a regresar a su hábitat con su mamá. Esa osa anda desesperada. Esa osa anda, que como dice el dicho, no le calienta ni el sol, ¿verdad? O sea, anda desesperada por querer a su cachorro, porque piensa que le están haciendo mal, piensa que ya no lo va a volver. Entonces se pone en un estado, dice, que está deseando tenerlo. Qué tremendo que nos dice la palabra que mejor, ¿verdad? ¿Qué mejor es? Dice, encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad, con alguien que está en una necedad,
que dices, puedo soportar más lo que está haciendo la osa, no sé cómo se dice, el gruñido de la osa, o lo que está haciendo esa osa, que la actitud que puede tener el corazón de una persona necia. Wow. Entonces, con este versículo quiero terminar este día, que aquí también está en Proverbios 17:16, y dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿Qué quiere decir esto? Dice, ¿por qué pagar, dice, la matrícula para educar a un necio, pues no tiene intención de adquirir verdadera sabiduría? O sea, no tiene caso pagar, o sea, es lo que está refiriéndose, o sea, lo que lo traduce el arameo, dice, ¿por qué pagar la matrícula de aquel que, ¿cómo se llama? Dice, para que estudie un necio, si dice que no tiene la intención de adquirir esa sabiduría? Me hace recordar esto de algo que sucedió con alguien que también conocí o conozco, que le pagó su carrera a esta joven, y un semestre antes de terminar la carrera le dijo que ya no quería estudiar. Imagínate, un semestre antes para terminar la carrera, y le dice a esta persona, no, ya no quiero estudiar esto. Yo me quedé así, cuando me estaba contando me quedé, dije, ¿cómo? Un semestre, ya después de que ya pasaste no sé cuántos años, mínimo, ¿cuántos años son, Becky? ¿3 años mínimo? 4. Ya 3 años y medio, o un poquito más de 3 años y medio, y que un semestre te queda y que diga, ya no. Y dijo, pues perdí, o sea, porque realmente le pagué la carrera y no la hizo. Y ya después ya no estudió, dijo que iba a meterse a estudiar otra cosa y ya no estudió. Entonces dice, así es el necio, o sea, uno puede querer invertir en la persona, puede querer, o sea, que vaya, que se instruya en la palabra, que se meta más en las cosas de Dios, o sea, porque es lo que realmente está hablando espiritualmente también esto. Pero la intención de esa persona no es querer crecer en las cosas de Dios, o no avanzar, o no querer obtener más. Entonces dice, casi está diciendo, no pierdas el tiempo en eso, porque no tiene la intención. Y le digo, Señor, ¿cuántos? Por eso acá les decimos, ¿verdad? Cuando se trata de sus estudios, entonces le decimos a la gente, estudien, prepárense, háganlo, métanse a la escuela. Es lo que más nosotros no nos cansamos de decirle a los jóvenes: estudia, prepárate, porque ahí donde tú te vas a preparar, Dios te va a usar. Dios va a usar tu don, Dios va a usar también tu talento, vas a poder dar un consejo sabio, o estás recibiendo la sabiduría, y ahí tú impartes sabiduría con los que están en tu área de trabajo, con tus compañeros, con tus amistades. O sea, ahí estamos dando, porque no todos, no todas las personas han sido llamadas a los 5 ministerios. Pero ¿sabes qué? Uno se está preparando, uno se está equipando. ¿Por qué? Porque tú eres el predicador de tus compañeros de trabajo, tú eres el que los está instruyendo también, el que les puede dar un consejo, un ánimo, algo les podemos dar a ellos. Y termino con el versículo 24 y 25, dice, en el rostro del entendido, dice, aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Qué tremendo está esto. Dice que, déjame ver, Proverbios 17, versículos 24 y 25. Que viene diciendo, el rostro del sabio muestra su inteligencia, pero los ojos errantes del necio
buscarán la sabiduría por todas partes, excepto delante de sus narices. El padre se aflige por la necedad de su hijo y su madre se llena de pena amarga. Wow. Y si hay pena cuando el padre ve que el hijo quiere estar en esa necedad y le habla el padre y le dice y le instruye, y viene a ser una pesadumbre en el corazón del padre, en el corazón de la madre. Viene a ser una pesadumbre, viene a ser, como dice, viene a ser le aflige al padre, porque el padre siempre está buscando el bien del hijo. El padre siempre está buscando, bueno, yo sé que raros son los padres, rarísimos son los padres que no quieren el bien de sus hijos. La mayoría de los padres desean el bien de sus hijos. Pero el padre, la madre se aflige cuando ve que hay una necedad en el corazón de los hijos. Se aflige su corazón y es cuando el padre gime, la madre gime, intercede por sus hijos. Están intercediendo los padres para que el corazón de sus hijos sea cambiado, sea transformado. Es realmente, ¿verdad? Así que, empezamos a las 7, terminamos a las 8, con unos minutitos que eran nada más, pero... Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos aprendimos hoy acerca de esto? Y esto nos está llevando a que sea nuestro corazón calibrado, iglesia. Con cada gema que estamos recibiendo de la sabiduría, se está calibrando nuestro corazón. Está siendo puesto en la balanza, como dice. Se pone en la balanza nuestro corazón y conforme se inclina, es ahí donde uno individualmente sabemos en lo que tenemos que estar trabajando. Cada uno de nosotros sabemos en lo que tenemos que estar trabajando. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, y que, Padre, que al ser instruido, Señor, y si tú nos hablaste en esta noche, Señor, de lo que es la necedad o la insensatez, Señor, es porque tú quieres evitarnos cosas en nuestro caminar, Señor. En este avance que vamos nosotros como tu iglesia, Señor amado, llevando a cabo, es para que, Señor, nosotros no caigamos en algo que va a interrumpir, va a estorbar, va a bloquear, Señor, que nosotros, tu iglesia, avancemos hacia donde tú nos estás llevando, Señor, como un cuerpo en Cristo, como matrimonios, como una familia, Señor, como tú en el matrimonio, Señor, como gente de negocios, como hombres y mujeres empresarios, mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre de gloria. Porque, Señor, tú nos dejas saber cuánto nos amas, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, para que nosotros sigamos, Señor amado, creciendo, madurando y que nuestro carácter se haga más sólido, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias que con la paz que llegamos a este lugar, en esa misma paz regresamos a nuestro hogar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.